Perfecto. Acá. Bien. Inteligencia artificial. En la parte de inteligencia artificial se habla mucho hoy de toda la parte de qué es, cómo se utilizan. Hay como mucha eh, especulación sería sobre qué y para qué se usa la inteligencia artificial. Hoy en día ya vivimos una era de la inteligencia artificial muy avanzada y que por ahí no nos damos cuenta. El solo hecho de que tengamos un dispositivo o un celular en la mano y con un montón de aplicaciones y funciones, ya estamos viviendo la realidad de una inteligencia artificial y que lo estamos incorporando el día a día. Inteligencia artificial en odontología es algo raro para la mayoría y eh, ahí es que aparece la pregunta del por qué existe inteligencia artificial en la odontología. Porque por ahí alguien dice, listo, no, pero la inteligencia artificial se usa para esto o para aquello, yo no la necesito si la odontología es con el paciente en el consultorio. Toda la parte previa de diagnóstico, plan de tratamiento y pronóstico, eh, es muy importante en el desarrollo de la práctica diaria y es ahí donde cobra vida la parte de inteligencia artificial. Aparece la inteligencia artificial en la ontología en el mundo desde que aparecen elementos que lo asocian. Y estamos viviendo algo que se llama, para mí, esto es una apreciación mía, una era digital en la ontología. La ontología digital para mí no existe. No es una ontología digital o una odontología analógica. Es una era digital en una odontología que sigue siendo la misma y que la tenemos que seguir estudiando de la misma manera, con todos los temas, con todas las materias y todo. No hay nada que esquive el estudio de las bases que venimos estudiando desde la facultad a un posgrado o alguna especialidad o a todas las carreras que siguen. Entonces, un celular no hace a la comunicación. La comunicación siempre existió. Sí, un celular pertenece a la era de la comunicación y ayuda y facilitó un montón. Lo mismo pasa acá. La odontología existe hace tiempo y la odontología digital ayuda, mejora, facilita, pero sigue siendo un elemento más y por eso lo nombro como una era digital en la odontología. ¿Está? Pero les repito, es solamente una cuestión de conceptos míos porque me gusta pensar de lo que hablamos. ¿Existe odontología digital en la odontología digital o inteligencia artificial en la odontología? Porque existen archivos. Los archivos, como una cuestión de definición, es un conjunto de bits que son almacenados dentro de un dispositivo. Este dispositivo puede ser un pendrive, como le ven ahí en la imagen, y los bits son un conjunto de números binarios que conforman ese archivo. Entonces, podríamos decirlo al revés. Tenemos un bits en esta mano y un conjunto de bits van a formar un archivo y ese archivo se almacena en un dispositivo físico. Ese dispositivo físico o virtual puede ser, es lo que se le llama archivo. Y a ese archivo puede recibir el nombre con alguna descripción o algo que lo contiene, como en esta carpeta, generalmente la vemos en los escritorios de nuestras computadoras. Ese archivo puede estar guardado en cualquier lugar. Siempre e históricamente estuvo en un disco rígido o en un pendrive o en nuestras computadoras. Hoy pueden estar en la nube, pueden estar en un celular, pueden estar en diferentes ubicaciones y podemos acceder siempre a esos archivos. Desde que
conocemos y sabemos que elementos como una fotografía tiene, es un archivo digital y que ese archivo digital como tal está compuesto por eh, bits y ese conjunto de bits está conformado por números binarios que conforman un archivo, es un elemento que puede ser leído por cualquier software. También existe esto que se llama formato de archivo, que es el estándar, un formato estándar con el que se define y se organiza o se clasifica un archivo informático. Es decir, si tenemos un archivo que termina en .doc, sabemos que es un archivo de texto, como por ejemplo Word. Si es un archivo .jpg, sabemos por uso cotidiano que es un archivo de imagen o una fotografía. Ahora, por ejemplo, hay archivos nuevos, como el .raw, que es no nuevo, pero sí que se utilizan en la odontología, que es un archivo de terminación de imagen de cámaras profesionales. El .stl, que es la terminación de archivos en 3D, y que creo que dieron hace poquito el formato, el .dicom, que es el archivo madre de una tomografía computada. Entonces, todos estos son formatos de archivos. Entonces, la inteligencia artificial en ontología aparece porque hay archivos que contienen información odontológica. Una tomografía, una radiografía, un escaneado intraoral, una fotografía también, escaneado extraoral. Entonces, una vez que empiezan a aparecer todos estos archivos y se encuentran programas que lo pueden leer en mayor profundidad, se utilizan las herramientas de inteligencia artificial para facilitar los procesos. La inteligencia artificial en sí se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana mediante programación de sistemas informáticos. Entonces, es la simulación de procesos de inteligencia humana. En teoría está definido de esa manera. Después, el objetivo de una inteligencia artificial es desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana, como el aprendizaje o la resolución de un problema, eh, de cualquier índole. Entonces, partiendo desde ahí, se pueden clasificar según la capacidad, hay una clasificación muy amplia para la inteligencia artificial, pero una clasificación amplia es eh, según la capacidad en débiles o estrechas, y que se refiere a un sistema que está diseñado para realizar tareas específicas y limitadas como jugar al ajedrez, traducir un idioma o reconocer una imagen. ¿Sí? Así como el que vio en la computadora que está el juego de ajedrez que puede hacer movimientos y la computadora juega también, eso es una cosa, que cuando querramos entrar a una página, aparece el CAPTCHA que te dice que para ver si no sos un robot, a ver si podés reconocer imagen y te hace decir dónde está el semáforo, dónde está la senda peatonal, a dónde hay un colectivo. Todo eso son tipos de inteligencia artificial débil o estrecha, es de baja complejidad. Y el primer programa, por ejemplo, para que tengan una referencia, de inteligencia artificial fue de ajedrez en 1951. Y esto marcó un antes y un después porque la computadora respondía sola, obviamente que tenía ciertas coordenadas cargadas y tenía las coordenadas de trabajo cargadas. Y a medida que va pasando el tiempo, la computadora puede ir aprendiendo de nuevas jugadas intermedias. Esto, que exista desde 1950, y hoy estamos en 2024, estamos hablando de más de 70 años, eh, y que hoy y en este último tiempo sea con la inteligencia artificial el boom, es
porque cada vez se le presta más atención a los archivos que en común pueden conformar o se pueden utilizar para la inteligencia artificial. Este lo puse a modo ilustrativo nada más de la débil o estrecha. Y según la clasificación de nuevo, era débil o estrecha y fuertes, voy acá, fuerte o general. En teoría, esto que les voy a leer para que se entienda, todavía se lo toma como que no está vigente. Y muchos van a creer que sí, pero bueno, no hay mucha demostración científica y mucho aval sobre todo esto. Una inteligencia artificial fuerte es un nivel de inteligencia artificial hipotético en el que las máquinas podrían igualar o superar la inteligencia humana en todos los aspectos. Actualmente no hemos alcanzado este nivel y sigue siendo un tema de investigación. Hace poquito leí un libro de inteligencia artificial y entendí un poquito más cómo funciona y cómo se enriquecen una computadora de la otra y cómo a una le apagan el sistema de inteligencia y a la otra la dejan aprendiendo y así y la hacen pensar a una o a otra y cada una va superando a la otra. Hay cosas que la inteligencia artificial todavía no puede hacer, pero se aproximan y mucho. Entonces, el que esto que sea como un hipotético, ya no es tan hipotético, sino que es bastante frecuente, creo yo. Entonces, para dejar de hablar tanto en el aire, vamos a poner tres ejemplos de inteligencia, herramientas que uso yo. Después pueden haber más herramientas, más cosas que las puse a esta solamente de manera ilustrativa para que lo puedan mirar. Hay una aplicación que se llama DSD Smile Cloud, que es una aplicación que trabaja con fotografía y también se le pueden cargar archivos en 3D. Y esta aplicación, mediante un sistema de inteligencia artificial, detecta parámetros estéticos de la cara, detecta parámetros estéticos de los dientes y te arma un catálogo de sugerencias dentarias que pueden funcionar y que pueden ir bien con ese caso clínico. Después tenemos biointeligencia artificial, que es para lectura de radiografías panorámicas. Hasta ahora solamente lee radiografías panorámicas y que se lo denomina de segunda opinión. Si bien todos deberíamos tener el conocimiento necesario para leer una radiografía panorámica de manera correcta, esta aplicación detecta de manera sistemática información que se le fue cargando y va aprendiendo cada vez más de todas las cosas que se suben y se puede utilizar como de segunda opinión para valorar si lo que dijimos estaba bien o se nos pasó por alguna cosa. Y por último, el escáner intraoral que detecta muy bien tejidos duros, detecta tejidos blandos, los puede evitar, los puede borrar por inteligencia artificial del mismo software. También nos puede permitir un movimiento de oclusión, puede permitir movimientos dentarios para simular una ortodoncia por inteligencia artificial. Entonces son tres herramientas que quería mostrarles acá. El Smile Cloud es una plataforma paga, es online, pero es una plataforma paga, en la que según la membresía mensual que uno paga va a acceder a diferentes funciones. Este video que les voy a mostrar es de la parte de presentación. Ladies and gentlemen, let me introduce to you our future, our future, our future, our future. Applause to the end of the ceremony. Let's go. Finally, it's you and me, shaking like a tambourine. We in this finally, size of the summer tree. Let me introduce to you
That future hit. Future hit. Now feeling like victory. Another fantasy. Everybody clap with me. We're about to make history. Come on, attention people, y'all get ready. This is for everybody. Let me introduce to you. Are you ready? Do you believe in magic? Here it's automatic. La la la. Amazing how it's happening. Look at what we made it. La la la. That future. That future. That future. That future. That future. That future. Are you ready? Tiene un video de una presentación importante, es de un odontólogo que se llama Florin Cofar. Si quieren, lo pueden seguir, un rumano muy, muy bueno. Tiene una clínica que se llama DentCoff. Hoy es un referente muy importante en la parte de la clínica general y en la odontología digital. Y así como ven en esta imagen, dependiendo de la fotografía que subamos, te va a orientar con qué biblioteca es compatible. Si bien pueden tener, por ejemplo, 100 bibliotecas de dientes, te va a poner la compatibilidad con 5. Y Profe, ahí disculpe, sí, ¿podría hablar un poquito más fuerte? más fuerte. A ver, para que voy a modificar entonces la altura de la computadora, a ver si se toma. ¿Ahí se me escucha mejor o no? Ahí Sí, sí, ahí se un poquito acerca, sí. mejor. Ahí sí, Ah, bien. Pasa que el tapete de acá de la mesa estaba tapando, parece entonces, la entrada del micrófono. Em, entonces, repito esta última parte. El programa puede tener, por ejemplo, más de 100 librerías dentarias y dependiendo de la fotografía que subamos, por inteligencia artificial detecta parámetros anatómicos, por ejemplo, que tenga una tendencia triangular y dice, bueno, vamos a proponerle todas las tendencias triangulares que tenemos y te arma una propuesta con una simetría necesaria. Pero siempre usando bibliotecas de dientes naturales. No tienen bibliotecas de dientes artificiales hechas por algún artista. Entonces, tienen muchas características naturales y dependiendo ahí del gusto de cada uno. Y ahí, bueno, arma la sugerencia. Y esa sugerencia dentaria te permite descargarla después, tanto en 2D como en 3D. ¿Sí? Es una herramienta muy linda, la uso hace tiempo y ya tiene sus años. Acá les dejo un QR para que puedan escanear o por lo menos hagan una captura de pantalla y después lo escanean para poder acceder a la plataforma y así pueden investigar un poquito más. Les dejo ahí unos segundos para que puedan capturar eso y seguimos. La próxima aplicación que me parece muy interesante también es esta que se llama Dio. Es una plataforma de Brasil que están trabajando muy bien con todo el sistema. Prometen una plataforma para centros de diagnósticos, para odontólogos y pacientes, donde vamos a poder tener toda la información cargada y brindar enlaces a los odontólogos o a los pacientes. Y en este caso, nosotros accedemos a el enlace de dentista, dice acá. Y si yo tengo esta radiografía, por ejemplo, tengo esta radiografía y quiero hacer un análisis. Si bien yo me considero capaz de poder hacer una lectura, siempre nos fijamos en las cosas en las que el paciente nos cuenta. Si el paciente dice que le duele un diente de arriba, quizás prestamos mucha atención a la parte de arriba y no a la parte de abajo. Entonces, para que no se nos escapen cosas, podemos utilizar esta plataforma
Y fíjense esto, yo subí 15 radiografías para analizar en total y detectó 706 características. Y eso que yo subí solamente 15. Hay un montón de imágenes subidas por todos los usuarios. Entonces, también es una plataforma digital, es online y cargamos la radiografía y una vez que cargamos la radiografía empieza el proceso de análisis. Una vez que termina el análisis, te dice que fue analizado con éxito y muestra la radiografía de esta manera, ¿sí? Nos va a detectar todo. Te dice qué diente está, qué diente no, y todo con un alto índice de certezas, donde, por ejemplo, yo me enfoqué acá, lo que vendría a ser el sector 4. El programa te detecta mandíbula, el conducto del dentario inferior, agujero mentoniano, senos maxilares, procesos inflamatorios en el ápice de un diente. Va detectando muchas cosas que por ahí nosotros no le prestamos atención o no por no prestar atención, sino que no, a veces no es tan fácil explicar o transmitir esto al paciente. Me parece un elemento de comunicación muy importante. Por ejemplo, si le damos clic a esta pieza dentaria, nos va a decir que el programa interpreta que es una pieza dentaria 47, con una probabilidad del 93%, porque también podría ser un 48 que se corrió. Entonces, todo eso lo puede interpretar el programa. Dice que tiene un 60% dentro del hueso, sugestivo de una inclinación no saludable, sugestivo de una probabilidad muy alta de lesión cariosa, que a todo esto creo que le acierta bastante bien. Entonces, nos permite comunicar de cierta manera mejor la información con nuestro paciente. Y esto todo lo hace mediante un informe con un PDF bastante bueno que permite comunicar realmente y poder guardar esta información. Les dejo acá también el QR para que puedan capturar y después acceder a la plataforma y bueno, y ahí si quieren suscribir o buscar, tienen unas demos gratis, después tienen un pago mensual o algo para cuando quieran acceder y seguir utilizando, funciona bastante bien. El escáner intraoral. El escáner intraoral, si bien se lo toma como un instrumento, como un elemento de trabajo, necesita el escáner, el elemento físico que tiene la óptica para capturar, necesita un programa para gestionar todo esto. Ese programa lee la información del escáner y lo administra de la manera correcta. Por eso es que pueden poner inteligencia artificial en un escáner intraoral. No en el escáner, sino en el proceso de escaneado y en la imagen. Entonces, de la misma manera que va a detectar la geometría de los dientes, cuando nos salteamos un sector eh, y volvemos a ese mismo lugar, va a detectar por inteligencia artificial que es el mismo lugar que escaneó antes y lo vuelve a escanear, lo captura en el medio. O borra la encía o resalta otras características. Entonces va a depender mucho de la marca del escáner. Decí rana. Acá eh, vuelvo acá. Decir rana, decía ahí, es cuando grabé la imagen, estaban hablando en casa, fíjense eso. Decí rana. ¿Vieron? Aparece todo eso, pasa por grabar en casa, ¿viste? Así que bueno, el escáner cuando toma la imagen genera esta nube de puntos, ¿sí? Genera esta nube de puntos que el programa lo muestra de esta manera, como una imagen geométrica, pero que en realidad son ceros, unos y ceros son bits que se están alineando entre sí, conforman un archivo. Por eso me resultó muy interesante esta imagen en la que
de un lado o del otro podemos tener inteligencia humana que se puede convertir en información en bits y en archivos y digitalizarlos o viceversa. Estamos en un mundo muy moderno y de mucha adaptación de todo esto, así que es bueno poder manejar esta información y que la puedan utilizar de la mejor manera. Hasta acá la intro de inteligencia artificial. Denme un segundo que abro la próxima presentación y avanzamos así no me pierden el hilo. Pam, pam, pam. ¿Dónde estás? Cam. Bien, acá. Ah, ¿estamos para seguir también? ¿Están con hambre ya? Así que me Sí, prestan perfecto. atención Siga y nomás, profe. avanzamos. Seguimos. Dale. Estamos acá. Bien. Hasta acá entonces les di un poco la introducción de lo que sería inteligencia artificial, que queda como un poquito aislado, pero es la introducción de todas las cosas que se pueden utilizar hoy en odontología con esas tres herramientas que eran como para que las manejen y seguramente hay más, o aplicaciones de celulares, o más software para la computadora, o cositas que se les pueda ocurrir, me las pueden mandar y yo investigo un poco más después. En el proceso de digitalización del caso clínico o de un paciente y partiendo desde toda la información de lo que es tecnología CAD/CAM, el CAD viene a ser la parte de obtención de imagen y de diseño y el CAM viene a ser la parte de producción o desarrollo. Entonces, ahí están las siglas. Esto es descripción de lo mismo, CAD, diseño asistido por computadora. CAM, manufactura asistida por computadora. Como dije recién, CAD es escáner o obtención de imagen y CAM, la parte de producción, ya sea de manera aditiva o sustractiva, y ahora les explico eso. Por años, en la facultad y en todos lados, eh, existían todas las clasificaciones de cómo hacer una prótesis y después aparecían otros. Ese otros era CAD/CAM. Y hablar de CAD/CAM era hablar de, no sé, algo que existía en la Luna o en la NASA. Era difícil y no había información y no había acceso. Y eso cambió en este último tiempo. Yo estudio esto hace 7 años. Entonces, también viví los procesos de adaptación de estos últimos 7 años, que por suerte se va dando y es cada vez más simple, más fácil. Hay una clasificación nueva sobre la parte CAM, sobre lo que significa CAM. CAM, como había dicho antes, es de manufactura, sería producción de elementos, y siempre se le atribuyó el CAM a las unidades de fresado, es decir, fresadoras. Hoy se lo incorpora a las unidades de impresión 3D como otro elemento más de producción. Las unidades de fresado vienen a ser por sustracción. Desde un bloque de porcelana o desde un disco de porcelana, la máquina desgasta y reduce y produce la pieza necesaria. Y una impresión 3D por aditamento, sería por adición de material, agregado de capas, genera un cuerpo. Vamos con unidades de fresado. Las unidades de fresado, a modo general, pueden ser de 3, 4 o 5 ejes. Las que se agrupan son 3 ejes o 4 y 5, ¿sí? Porque son como más, son distintas.
vamos a tener que hacer una lectura de qué vendría a ser un elemento o un archivo en 2D que tiene un eje X y un eje Y. Por ejemplo, una fotografía tiene un eje X y un eje Y. Y un cuerpo 3D se le agrega el eje Z. Se me pasó la presentación ahí. A un cuerpo en 3D entonces se le agrega el eje Z. El eje Z es el que nos da la altura, la tercera dimensión en la lectura del eje de coordenadas. Por eso acá se ve en la imagen representado con el verde y el rojo, dos flechas que salen así, y en azul el eje Z, que es el alto o la tercera dimensión. Fresadoras de 3 ejes. Las fresadoras de 3 ejes son las más pequeñas o compactas. Yo tengo esta chiquitita, que permite fresar piezas más pequeñas, puede producir puentes hasta 4 piezas, carillas, incrustaciones o pilares, cosas chiquititas, y en materiales la misma variedad: feldspato, circonio, disilicato, acrílicos. Entonces también puede fresar titanio dependiendo de la potencia que tenga la fresadora. Y se dice que es de 3 ejes porque tiene un eje sujeto por el eje Z, lo tiene controlada la fresadora, y los otros 2 ejes lo manejan las fresitas, que son las que desgastan. Y las de 4, y este sería el ejemplo, ¿sí? Ese sería un ejemplo de producción de una fresadora de 3 ejes. Y las de 4 ejes o 5 son equipos mucho más grandes y son más ocupados más para laboratorios. Estos pueden hacer estructuras o puentes, la cantidad de piezas que se necesiten, pueden fresar discos de circonio, de titanio, y son de uso de laboratorio. Tienen que tratar de pensar que en los laboratorios necesitan una producción muy grande de materiales, entonces necesitan máquinas que puedan abastecer esto. Esta máquina, por ejemplo, tiene 5 ejes, puede almacenar 8 discos, puede almacenar 24 bloques y tiene 16 instrumentos que le permiten trabajar en conjunto. Estas son algunas de las imágenes de las cosas que puede hacer una fresadora de disco. Un ejemplo de un material combinado de Ivocler que permite fresar la parte de base de prótesis y los dientes. Fresado de estructuras internas para híbridas o prótesis de alta complejidad. Y acá hice una comparación simple en la que la única diferencia que hay es tamaño, obviamente una cuestión de costos de los equipos, pero en el tamaño de los materiales y de la producción nada más. Ahora pasamos a la parte CAM de unidades de impresión 3D. Las unidades de impresión 3D fueron como relegadas mucho tiempo a imprimir cositas, imprimir cosas que no eran relevantes para la ontología en sí en la clínica, como modelos, alguna, no sé, una referencia o cosas así. Hoy, con la tecnología de materiales que tenemos, se están imprimiendo restauraciones definitivas que son prácticamente composite imprimibles. Son resinas con relleno cerámico y con una biocompatibilidad comprobada para funcionar la misma cantidad de tiempo que un composite en boca. 5 o 7 años, dependiendo de la estabilidad. ¿Tá? El proceso de impresión 3D es un poquito más, a veces es difícil de interpretar porque uno ve cómo la máquina trabaja y obtiene solamente el resultado final, como una impresora de papel. Vemos el producto final. A mí me tocó estudiarlo y analizarlo en todo el proceso porque no había nada hecho para odontología cuando yo empecé a estudiar esto. Y por suerte hoy ya están los seteos armados, los materiales, marcas exclusivas para odontología. Entonces está todo mucho más simple.
Hay materiales específicos para odontología con la biocompatibilidad necesaria, con la resistencia necesaria y una gama muy amplia de materiales para las aplicaciones que se le quieran dar. Tenemos impresoras más chiquititas. Este caso, por ejemplo, es la impresión de un provisorio en cáscara de huevo que permite después el rebasado y el trabajo en boca. Esto es la impresión de un modelo en 3D donde se hizo el encerado digital y se imprime para poder hacer las llaves posteriores. Y en teoría favorecen una reducción de costos en los procesos. Si tenemos un proceso digital, se supone que tenemos una reducción de más del 30% en los procesos. Obviamente que para eso tenemos que tener los equipos que tienen un costo elevado, pero en el proceso, en el desarrollo del tratamiento, disminuyen un poco los costos. Impresión 3D. Acá voy a pasar esto porque es un poco genérico. Lo que se conoce por impresión 3D, la parte de filamento. Muchos conocen, habrán visto las impresoras de filamento 3D. Pero lo importante está acá. En la impresión 3D, así como en la odontología tenemos, apareció, por ejemplo, la lámpara de luz halógena y después la lámpara de luz LED, eh, con su diferencia en potencia o en calidad y los beneficios de cada una. En la impresión 3D también existen estas tres principales: DLP, láser y LCD. Las resinas eh, tienen las mismas características que un composite, pueden ser más o menos aplicadas o más o menos pueden reaccionar de mayor o menor medida dependiendo de la luz. Por ejemplo, tenemos un archivo en la computadora y ese archivo va a pasar por un proceso de slicer, se llama. Si yo tengo un cuerpo X y lo pongo en la computadora, en el programa lo va a cortar como en capas para poder generar la cantidad de capas en las que se va a polimerizar ese cuerpo para generar el producto final. Acá hice esta imagen a modo de ejemplo, la creé yo a esta animación, así que es un poquito limitada, donde acá abajo tenemos la fuente de luz. Esto que está en verde acá es la batea a donde va la resina acá adentro. Y esto es la platina. Esto viene a ser lo que genera el eje Z, el que da la tercera dimensión de la construcción. Acá, ahora, ponemos resina adentro. Esto rosado fucsia está simulando la resina. Y la platina, que es esto que está acá arriba, va a descender. Una vez que esto desciende, la fuente de luz, que puede ser, como les dije antes, láser, DLP o LCD, son solamente tecnologías para polimerizar, no es importante eso ahora, va a encenderse y polimerizar la primera capa. La platina ahora va a subir, se mueve la resina en ese lugar y va a volver a descender, va a emitirse de nuevo la luz, se polimeriza la segunda capa. Y así como hacemos capas incrementales en la reconstrucción de un diente, lo mismo hace la impresión 3D, nada más que con imágenes controladas. Y así va avanzando todo el proceso hasta que produce la totalidad de nuestro cuerpo en 3D, va bajando, subiendo y por último nos va a generar una imagen que viene a ser el, el proceso final. ¿Está? Esta imagen se construye por la cantidad de capas y que
al iluminar la luz, ilumina con la forma que quiere polimerizar. No es un reflector puro, es una imagen que proyecta. Esto vendría a ser el proceso total grabado y acelerado, donde sube y baja la platina negra y al final se observa el modelo impreso. ¿Está? Este modelo ahora tiene que pasar a una etapa de postprocesado y eso. Las tecnologías de polimerización que les nombré antes son estas: DLP, láser y LCD. Esto nos van a dar, estos son diferentes tecnologías nada más. No entremos en si una es mejor que otra porque tienen diferentes aplicaciones para diferentes materiales. En odontología se usan las tres porque se fueron adaptando. La más económica viene a ser la LCD, que es las impresoras que aparecen más en el mercado. ODLP, laser, and LP. Y van generando esa forma de movimiento de la imagen. ¿Está? Fíjense esto. Cada vez, así sea DLP, láser o LCD, fíjense que el DLP proyecta una imagen con la forma, hagamos de cuenta que queremos imprimir una herradura como acá, proyecta la forma de herradura. Y así, a medida que van pasando las capas, va a llegar a la capa de anatomía dentaria y va a proyectar el espesor de la capa que está en ese momento. La imagen se proyecta desde abajo, va a rebotar en un prisma y la emite hacia la batea donde está la resina. El LCD es una imagen pura, como la de un celular. Es como una pantalla de un celular, pero emite la luz de la forma que queremos dar. Emite la luz completa. A diferencia de, por ejemplo, el láser, que el láser va construyendo por pasaje del láser la imagen que queremos lograr. Vamos a hablar de la resolución. Resolución, hay dos cosas que se discuten en impresión 3D: resolución y la calidad. La resolución en una impresión 3D está dada por la altura de capa, ¿sí? Van a ver en la imagen de la derecha una altura de capa menor, que son como escalones más chiquititos. Eso nos va a dar la idea de que tiene una mayor resolución. Y a la izquierda una imagen de escalones más grandes que nos da la imagen de una menor resolución. No significa que uno sea de mayor o menor calidad de impresión 3D. La resolución la elegimos, queremos que sea más alta o más baja, ¿sí? La calidad en impresión 3D, esto es un nuevo repaso de los ejes. La calidad depende de otra cosa. Entonces, resolución hace referencia a la altura que elegimos en el eje Z, y la calidad va a estar dada según el tipo de tecnología, si es láser, si es DLP o si es LCD, que va a estar dada en el eje X, Y. ¿Está? Es muy fino esto, no es para que se compliquen, no voy a preguntar nada raro de esto después, pero es solamente para que tengan información de que existe. Bien. Tipos de resina: existen una variedad amplia de resinas y de marcas, un montón. Así como hay cantidad de marcas de impresoras, hay cantidad de marcas de resinas para todos los tipos. Y según la tecnología que tengan, también el costo y el seteo, que es el cómo trabajan. Hay resinas que son más fluidas, otras son más espesas. Hay resinas ahora que tienen relleno cerámico, entonces necesitan de otros tiempos de movimiento para poder trabajarlas. Esta imagen es información general de un curso de impresión 3D, de los tipos de resina que pueden observar. Esta es una impresora 3D que tengo yo. Van a ver que el proceso de impresión va a necesitar siempre de un postprocesado. Así salen los modelos impresos y bien termina el proceso de impresión,
va a pasar por un proceso de postprocesado que es una limpieza con alcohol isopropílico y después alcohol común. Eso se va lavando. Y hay diferentes dispositivos, tanto para lavar, que son como lavadoras ultrasónicas, o lavadoras ultrasónicas y después emiten una luz para polimerizar todos los materiales. Es importante que tengamos todos los elementos de seguridad siempre, guantes, gafas y los elementos necesarios para trabajar. Y al finalizar el proceso de impresión 3D, se debe colocar en una cabina de polimerización. Esto termina, más allá de que las capas se fueron construyendo, esto termina de darle el cierre final a toda la estructura. Como cuando, por ejemplo, se hace un composite y te queda la capa inhibida, se puede poner una capa de glicerina que inhiba el contacto con oxígeno y se da una última capa de luz. Eso es hasta acá el proceso de impresión 3D. Son muy importantes los procesos de impresión 3D y de manufactura de fresadoras y de conocer cómo el proceso de diseño interviene en la inteligencia artificial y en la producción de todo para poder explicarlo todo después desde un caso clínico y para que entiendan cuál sería el beneficio de estudiar o de tener un sistema CAD/CAM al alcance, ya sea suyo o trabajar con un laboratorio que disponga de toda esta tecnología. Por eso, armé primero un caso clínico donde tiene todo, pero explicarlo desde el caso clínico solamente dejaría sin información valiosa que les quería aclarar con esto. Hasta acá quedó como muy en el aire toda la parte CAM de fresado e impresión 3D y toda la parte de inteligencia artificial que se fusiona todo en el caso clínico que les voy a mostrar ahora. Bien. Este caso clínico para mí abarca todo lo que hacemos siempre y lo que hago siempre en la clínica. Nada de lo que muestro es algo de lo que no, digamos, voy a reformular lo que iba a decir. Todo lo que muestro, toda la información que les compartí en inteligencia artificial, CAM, todo, es todo lo que uso y hago todos los días. No muestro cosas que no uso. Entonces, trato de que sea bastante aplicable y bastante clínico todo para que sea real. No me gusta mostrar cosas que yo no uso, entonces trato que sea bastante simple todo. Este es un caso clínico que lo hicimos en conjunto con la doctora Gallegos. Ella fue a tomar un curso conmigo en la clínica y en un curso de 3 días súper intensivo, un día con mucha teoría y los otros 2 días de mucha clínica, resolvimos este caso clínico en 24 horas. Un día es de trabajo, de diseño y planificación, y al otro día se ejecuta todo. Podemos tener paciente virtual digitalizando el caso clínico. Para digitalizar el caso clínico es muy importante que estemos manejando toda la tecnología CAD/CAM en general. Tecnología CAD/CAM, de nuevo, solamente a modo informativo, tenemos diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computadora. Este caso clínico, si bien la paciente es una paciente mía, ella ya sabía medianamente lo que íbamos a hacer. Yo no hice nada en ausencia de la doctora Gallegos, lo hicimos todo en conjunto y en vivo. No había nada, ninguna predecibilidad en todo el proceso, pero sí estábamos trabajando para que eso se dé. Primero vamos a obtener la imagen en 2D que viene a ser una fotografía. En esta fotografía vamos a analizar tanto extraoral como intraoral para conocer los parámetros estéticos que queremos resolver.
Si bien es un caso simple en el que yo ya sé que los parámetros estéticos a resolver son netamente dentarios, tenemos que evaluar siempre todos los parámetros faciales que nos pueden condicionar. Línea media, línea bipupilar, si hay un desplazamiento de la línea media, si hay una inclinación de la línea media, si hay una desproporción entre los dientes, porque eso va a determinar el tipo de preparación dentaria que tenemos que hacer. Y buscábamos que sea la mínima necesaria. El concepto de mínimamente invasivo en realidad es mínimamente necesario mientras estemos haciendo lo correcto y lo que es echarlo con el paciente. Vamos a delimitar los dientes y acá marqué imágenes para que se pueda apreciar en la fotografía las cosas que obviamente a ella no le gustaban y que siempre volvíamos con lo mismo. Ella solamente se hacía arreglos simples y estábamos reconstruyendo ya bastante diente gastado. Entonces pasamos a la decisión de tomar más información y pasar a una producción de carillas. Otro archivo importante para trabajar son los videos. Videos de cámaras profesionales o videos del celular. El video que le voy a mostrar ahora es un video de celular, es lo más práctico siempre, y sirve para determinar qué tipo de pacientes están teniendo. Tiene que tratar de enfocarse en cosas porque puede ser o conocido o no, pero hay veces que el video deja en evidencia cosas que no las vemos. En este caso, la filmamos y la doctora me recalcó un detalle que yo no le había prestado atención, que es su estado de nerviosismo, quizás por la situación, pero cómo mueve los labios y cómo tapa las expresiones con los labios. Les muestro ahí. Le habíamos preguntado algo sobre las vacaciones o cosas así y nos empezó a contar. Ya hacía más de 20 minutos que estábamos filmando, pero en todo momento esas eran sus expresiones de él, como muy aprensiva, muy que nunca se mostró. Y yo no lo había notado porque, bueno, no la había filmado antes y no me había puesto a mirar en detalle y no lo noté. Por eso es importante también trabajar en equipo. Una vez que tenemos la fotografía, tenemos el video, podemos, mediante una plantilla de diseños en DSD, plasmar algunas cuestiones geométricas y determinar de si hay algún problema mayor o no, o pasamos a la etapa de tratamiento dentario. Lo que vamos a hacer es digitalización del caso clínico. Por un lado, digitalizamos con fotografías y ahora necesitamos el escaneado intraoral. Yo tengo armado el espacio físico como para poder escanear y ir visualizando todo el escaneado de manera directa. Lo miro yo hacia el frente, lo ve el paciente en un monitor que está hacia arriba y eso que yo estoy haciendo ahí en ese momento, que me están filmando, en la computadora se ve así. La computadora está grabando esto, está obteniendo esta información. Una vez que registramos todo el caso clínico, vamos a mostrarle al paciente qué tenemos. Y tenemos esto, ¿sí? Y ahí le vamos mostrando y le decimos, bien, a partir de esto yo te puedo ofrecer este tipo de diseño, esta restauración. Dientes un poquito más voluminosos, un poquito más largos los bordes, con esta anatomía que es compatible con tu anatomía y todas las características. El programa de Exocad, que es de diseño en 3D, permite geometrizar todo para poder mostrarlo, tanto con una fotografía como en la parte 3D. Armo imágenes para poder mostrarle cómo se vería la imagen en lateralidad y en una imagen de un borde incisal en la curva. A partir de este diseño que tenemos nosotros en la imagen, vamos a pasar al proceso de impresión 3D de este diseño, que ese archivo en 3D lo vamos a poner en el programa que es para hacer el slicer, que él le decía hoy, que es el que arma las capas de impresión 3D, que es la que nos da la resolución. ¿Tá? Fíjense acá al costado, arriba a la derecha, cómo
dice que tenemos 935 capas. Tiene 935 capas porque yo le pedí que me arme capas cada 25 micras. Cada 25 micras va a polimerizar una capa arriba de la otra hasta conformar el cuerpo en 3D total. Ese cuerpo 3D, las capas, vamos recorriendo capa por capa y vamos conformando el archivo en 3D final. Ese modelo está acá, unas 3 horitas de impresión y terminó y salió ahí. A este modelo le vamos a confeccionar llaves de silicona que van a ser tanto para el mockup como para el control de espesores y de la preparación dentaria. Y ahora vamos a pasar al inicio del caso clínico. Con todo lo que ya hicimos, recién vamos a empezar a trabajar en el paciente. Fíjense todo lo que hicimos: fotografía, videos, diseño, impresión 3D, llaves, todo para poder iniciar a trabajar con el paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta llave de silicona. Esta llave de silicona va a ser llenada con material bisacrilato, una resina bisacrílica. La vamos a posicionar en boca y vamos a esperar a que polimerice el bisacrilato. Después, mediante la técnica correspondiente para separar la silicona, vamos a retirar la llave de silicona y observar cómo queda el bisacrilato en boca. ¿Está? Una vez que hicimos esto, vamos a retirar los excedentes. Recorremos todo el sector y eliminamos cualquier residuo que haya quedado ahí. Como referencia importante a esto, lo que vamos a hacer es escanear nuevamente, ¿sí? Ya teníamos un escaneado de cómo estaba ya inicialmente, teníamos un archivo en 3D de su diseño y un nuevo escaneado de cómo le queda a ella ese diseño. Entonces cada vez afinamos más todo. Entonces procedo a escanear nuevamente. Escaneamos todo el maxilar y guardo el archivo otra vez. Una vez que yo escaneé esto, doy por confirmado todo mi proceso. A partir de ahora comienza la etapa de preparación dentaria. La etapa de preparación dentaria es una de las etapas más delicadas porque ya es cuando intervenimos las piezas dentarias. Y hoy, entre el concepto de mínimamente invasivo, predomina el de mínimamente necesario. Mínimamente invasivo no significa no gastar o no desgastar o no preparar. Significa desgastar o preparar lo mínimo necesario. Si tenemos que preparar 0,5, vamos a preparar 0,5 porque eso necesitamos de espesor mínimo. Es muy importante también que tengan el instrumental adecuado y que tomen las capacitaciones necesarias para hacer este tipo de intervención. Todos nos creemos muy confiados de poder agarrar turbina o micromotor multiplicador en este caso, piedra y preparar porque después el laboratorio lo puede resolver. Eso nos puede llevar a serios problemas y no queremos. Entonces, traten de respetar todos los pasos y hacer la capacitación necesaria para eso. Iniciamos la etapa de preparación dentaria con toda la protección necesaria sobre el paciente. Yo uso magnificación y todos los cuidados necesarios para poder realizar este proceso de la mejor manera. Me detuve un ratito para poder hacer una foto y mostrarles cómo queda la huella del desgaste con una calibración en 0,4. Este primer desgaste se hace en 0,4 porque la piedra desgasta en 0,4. Y a partir de ahí podemos en el proceso de pulido llegar a 0,5 o 0,6 dependiendo de cómo vayamos trabajando. Pero con un espesor de 0,5, que es el espesor de una uña, ya tenemos el espesor necesario para una corona o una carilla de porcelana pura. Acá está la imagen de la reducción de las 4 piezas. Avanzamos
terminamos de pulir todo, ponemos el hilo retractor, generamos la primera retracción que es vertical para despejar el área cervical. Después tenemos el segundo hilo y el escaneado. En el proceso de escaneado vamos a hacer prácticamente como se toma una impresión con silicona. Ahí está puesto el segundo hilo. Vamos a escanear todo con el segundo hilo, retiramos ese segundo hilo y volvemos a escanear en el espacio ocupado por ese hilo retractor y ahí toma mejor las terminaciones de nuestra preparación. Se toma toda la imagen del escaneado y nuevamente esto es lo que vemos nosotros al escanear y esto es lo que ve la computadora como archivo de la preparación dentaria. Una vez que tenemos todo el archivo completo, este es el archivo final que se sube al Exocad. Como yo ya había escaneado antes, diseñé la restauración, escaneé cómo le quedó a ella el mockup, tengo mucha información previa. ¿Qué voy a hacer con esta información previa? Copiar y pegar. Uso esta imagen que había escaneado, que había diseñado, perdón, antes, copio y pego y le puedo mostrar cómo quedaría el proceso de unión entre la preparación y el diseño nuevo, la diferencia de materiales. Ahí estaría la restauración terminada en el diseño y acá les puedo mostrar cómo a través de una herramienta de corte me muestra el programa que estoy en un espesor uniforme entre 0,5 y 0,6. Más que suficiente para trabajar en una restauración estética, tanto por resistencia como de cuerpo para bloquear el color de fondo si es que tenemos un sustrato desfavorable, por ejemplo. Acá está el proceso final. Todo el diseño en la computadora lo podemos recorrer, mirar, almacenar de la mejor manera para mandar al laboratorio o hacerlo nosotros si es que tenemos nuestro laboratorio. En mi caso yo tengo una fresadora similar a esta. Este video es a modo ilustrativo nada más, donde se pone el bloque y la máquina captura el instrumento ahí atrás, calibra y viene directo a trabajar sobre el bloque. Este proceso dura aproximadamente 15 minutos. En 15 minutos larga una pieza. Es decir, que en una hora de reloj tenemos las 4 carillas terminadas. Esto que ven acá es el bloque de disilicato de litio fresado y fue la primer carilla que sacamos. Acá está la carilla, esto es el vástago de unión y esto es el remanente de bloque. Ahora tenemos que cortar acá, preparar todo, adaptar para seguir el proceso. Hicimos la impresión 3D del modelo que se escaneó, terminamos de fresar las carillas y adaptamos todo. Y en esta etapa comienzan dos procesos distintos. Hicimos las preparaciones, tenemos las restauraciones y ahora para cementar esto o para adherir tenemos tratamientos de superficie dentario y tratamientos de superficie de las restauraciones. Vamos a iniciar con el tratamiento de superficie de la restauración. Primero capturamos las carillas con una barrita de silicona o de plastilina en este caso. Colocamos el ácido fluorhídrico, esparcimos bien con un microbrush y esperamos el tiempo necesario según la restauración que se está usando. Después viene el proceso de lavado. Hay que tener mucho cuidado en el proceso de lavado para que no vuelen las restauraciones por efecto del aire y el agua. Por eso usamos este dispositivo que es para sujetar las restauraciones y que no se nos muevan y nos queden en ese lugar. Es un proceso muy delicado donde se pueden caer las restauraciones o donde se pueden caer y romperse o perderse en el piso como en la sala de la clínica. Esto que están viendo ahora es algo
que no se debe hacer. No deben soplar o lavar en un espacio abierto, porque pueden caerse y romper. Se pueden romper, se puede astillar un borde y prácticamente anula el proceso de cementado. Entonces, lo ideal siempre con la protección necesaria. Una vez que se hizo el grabado ácido, se hace el proceso de silanización de la superficie y se espera. Hasta acá fue el proceso de tratamiento de superficie de la restauración. Una vez que yo hago todo el proceso de tratamiento de superficie de la restauración, lo dejo a un costado. Proceso, por un lado, terminado. Por otro lado, vamos a empezar con el proceso de tratamiento de superficie dentaria y para esto trabajamos sí o sí con aislamiento absoluto. Y les muestro algo que me pasa o que decido en algún momento, que es, cuando quiero cementar carillas, trabajo con un tipo de goma dique que es más blandita para que no me moleste tanta la tensión de la goma. Pero al querer aislar me doy cuenta que no me iba a cerrar bien los espacios y si bien ya había aislado completamente el caso, decidí cambiar de goma por esta celeste que ven al final, que es una goma un poquito más gruesa, y reemplazo la goma dique rosada o lila, cambio todo, mientras me están filmando y todo el proceso de armado, yo también hago una foto final del aislamiento y esta es la foto que se debe ver del aislamiento. Necesitamos un aislamiento correctamente realizado y separado para poder adherirnos con tranquilidad. Lo que más rescato de un proceso de aislamiento es trabajar tranquilos y trabajar cómodos. Vamos a iniciar el proceso de tratamiento de superficie dentaria, que es grabado ácido, lavado, secado y sistema adhesivo. ¿Sí? Eso es en general y pasamos de largo ahí. Grabado ácido, protegemos los dientes vecinos, ponemos teflón nuevamente, ponemos un teflón acá en el medio para poder eliminar los excesos que puedan quedar ahí y cementado final de las carillas. Esto es la foto de el cementado inmediato, como se ve ahí. Podemos utilizar este momento para eliminar excesos. Se puede colocar glicerina para hacer el proceso de polimerización final. Y esta es otra imagen que la hice para graficar todos los excesos de resina, el exceso de humedad, de agua y todo que queda por fuera del aislamiento y las características naturales que queremos devolverle a este diente con una carilla. No tiene que ser liso, no tiene que ser un espejo, tiene que respetar parámetros anatómicos naturales. Este es el resultado final inmediato en sonrisa. Esto es con spandex para que se vea la parte interna de cómo estaban las encías. Y este es el resultado final. Y acá tienen un antes y un después del tratamiento. El color de ella era un color A3 bien marcado. Ella quería respetar su color natural, no quería que sean más claros. Tuve que dedicarle un poco de tiempo a esto para lograr ese color. Pero creo que llegamos a un resultado en el que ella le gustó y por eso finalizamos de esta manera. Así que este es el proceso total a lo que se le llama odontología chairside, que es todo en uno, todo en el mismo lugar. Un caso resuelto en 24 horas con todo el diagnóstico previo, con todo el registro y todo lo que conlleva registrar todo caso clínico y con la doctora Gallego de testigo de que esto se hizo en 24 horas. Así que espero que les haya gustado un poco la resolución clínica y el uso de todos los elementos necesarios para que se entienda el por qué necesitamos meternos un poco más en estos procesos digitales y facilitarnos un poquitito la práctica diaria.
Bueno, Hasta acá entonces, Enzo, muchísimas gracias y vamos a abrir un ratito una ronda de preguntas para ver si los chicos quieren hacerte alguna pregunta. dale, ningún problema, ningún problema. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que explicó Enzo? ¿Quieren hacerle alguna pregunta de interés personal respecto a la temática que él habló? Yo, doctora, Sí, Sí, las diga, Juan. Juan, carillas te escucho. también se pueden hacer con circonio, Las carillas, sí, en vez de el silicato de circonio, litio. con lo que más trabajo es con disilicato de litio y feldespato, porque son materiales antiguos ya y que hay mucha publicación, mucha base científica en base a la calidad del material, a la resistencia, a la dureza, a sus propiedades ópticas y a el sistema adhesivo que une al diente. El circonio tiene mucha evolución nueva. eh, Hay circonios que antes no se los podía grabar y no se le podía hacer sistemas adhesivos. Eran circonios que se los llamaba 3 o 4Y, se les llama así, que en realidad es 3 o 4Y, pero bueno, se los dice 3 o 4Y, que son los circonios que eran más blancos y más opacos y no tenían tanto contenido de un material que se llama itria o itrio. Ese material nuevo que se le incorpora hace que sean más adheribles y tengan mayores propiedades ópticas y estéticas para trabajar. Y ahí empieza otro debate más allá de la posibilidad de adherirse o no al material, porque hoy sí, hoy hay adhesivos que tienen monómeros funcionales que permiten adherirse al circonio. Eso ya está, ¿sí? Ahí ya no se discute más nada. El tema está en la dureza del material. Es un material muy, muy duro y no hay necesidad de colocar materiales tan duros. Es más, hay una tendencia general ya a empezar a dejar un poco las porcelanas y empezar a trabajar con resinas compuestas con muy buenas propiedades ópticas que no sean tan duros y que no lesionen tanto al antagonista. Una corona o una carilla de circonio es un material muy duro, delicado para trabajar y lastima mucho al diente antagonista. Entonces, en mi criterio y en mi ciencia de trabajo, evito el circonio porque me parece un material muy duro para trabajar y el disilicato de litio y el feldespato respetan mucho las propiedades ópticas y mecánicas de un diente. Está, Acá hay una muchísimas gracias. pregunta. Ay, gracias Juan por tu pregunta. Acá hay una pregunta en el chat que dice, cuando Ya. tenemos terminado el bloque cerámico, ¿cómo se les da el color final a la carilla? ¿Qué es lo que hiciste en ese caso que maquillaste? Sí. Bien, el disilicato de litio en su estado precristalizado tiene un color lila, que es un estado presinterizado, se dice, para que tenga en ese momento una resistencia de 150 megapascales. En ese momento el material es fresable, es un material más blandito. Entonces la fresadora puede desgastar de manera más fácil. Cuando termina ese proceso de fresado, pasa por un ciclo de cristalización en el horno de 20 minutos. Una vez que ese material sube al horno 20 minutos, baja con el color del diente. Eso viene por código. Viene en un código de color, vamos a mirar acá, a ver si está acá, para mostrarles. Entró proceso de fresado, acá. Miren. No sé si ven ahí en la imagen, dice A1. Tiene un código A1. Eso significa que ese bloque, más allá de que se ve lila, tiene de base un color A1. Cuando baje del horno va a bajar con un color A1. El bloque era color A1, pero fíjense que con un proceso de maquillaje, de óxidos de, de porcelanas para maquillar, llegué a un A3, que es el color de la paciente. ¿Respondí Acá hay algo otras esa pregunta? preguntas. Acá hay otra pregunta más.
Dice, al realizar cada capa, ¿no hay posibilidad de que suceda filtraciones en el futuro por el espacio que hay entre ambas o entre cada capa? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el periodo de vida útil de las carillas, ¿no es cierto? Hay dos cosas. Yo calculo que al hablar de capas están hablando de la parte de impresión 3D. Eh, Estamos hablando Yo de supongo impresión que 3D. surgió de cuando vos dijiste algo de las capas, que había muchas capas y Por estabas eso, hablando de... Sí, creo que es de impresión 3D. En el proceso sí, de impresión 3D está computarizado eso. sí. Y estamos hablando de capas de 25 micras. Contacto muy, muy fino y la capa inhibida que queda de la capa anterior es la que tiene que favorecer esa unión. Entre capa y capa y todo el proceso de adhesión del material, sin duda puede quedar algo, ¿sí? Por eso se está hablando de un proceso aditivo. Los errores que pueden tener un proceso aditivo son importantes. Se confía más en la calidad de un proceso sustractivo como el de una fresadora, pero hay una tendencia mundial en el que se cree que en un futuro vamos a confiar más o va a haber más odontología aditiva que sustractiva a nivel laboratorio. Y con respecto al tema de vida útil de las carillas, hay publicaciones que van de entre 10 y 15 años, que es el tiempo que se supone que puede durar, no la carilla en sí, porque la porcelana puede ser que no sufra nada, pero los sistemas adhesivos sí. Entonces, respetar el máximo del proceso de tratamientos de superficie y trabajar con buenos materiales y buenas técnicas haría que estemos en el máximo de los resultados predecibles y Profe, controlar, seguirle al paciente. disculpe que le corte, pero ahora puede explicar otra vez lo que dijo de A1 porque justo se me cortó. Bien. El color. El bloque, el bloque tiene un código de color. Los bloques de porcelana vienen por códigos de colores. A1, A2, A3, B1. Y en el estado presinterizado que tiene el disilicato de litio se encuentra en un color lila o violeta. Ese color lo tiene así porque está en un estado de precristalización. Hoy dije presinterizado y me confundí. Sinterizado es de circonio. De precristalización. Cuando terminamos, cuando cortamos el pin acá, este pin de acá, y adaptamos la carilla, subimos al horno durante 20 minutos a 780 grados y se cristaliza el material y se transforma del color lila al color A1, en este caso, porque tiene ese código. Si fuera un color A3, se transformaría a un A3. A partir de que tengo una carilla en A1 y teniendo en cuenta el color del sustrato del paciente, que también condiciona al color, se hace el maquillaje necesario para llegar a un color A3. ¿Eso era? Sí, profe, sí, sí. Sí, Gracias. hay una cuestión acá que está importante aclarar. Hoy hiciste hincapié en la importancia del aislamiento. Y cuando sacaron el tema de la filtración, más que de las capas, me preocuparía de que quede claro que si te tomaste tanto trabajo en aislar, porque es ahí donde podemos fallar. Ahí es donde puede aparecer un problema si no trabajamos bien y ahí puede fracasar tu restauración, no tanto en el tema de la elaboración de la carilla o de la corona o de porque tenga capas, sino que en la interfase que nosotros como operadores estamos manejando, ahí puede haber un tema de filtración, porque por ahí ese tema que les quede claro, que por eso te tomaste tanto trabajo en el aislamiento, la importancia de eso. Es, yo creo que una sumatoria de muchísimos pasos donde si el cementar una carilla fueran 2 pasos, eh, habría menor margen de error. Pero tenemos una restauración rígida que tiene por lo menos 4 pasos para estar en condiciones, su tratamiento de superficie. Después tenemos un paciente
en un medio intraoral, que tenemos que aislar, que tenemos que tratar, si no es esmalte, dentina, sistemas adhesivos, cementos, el método, la lámpara, el tiempo de acción de la luz. Después entramos con datos de oclusión, de si ocluye, desocluye, cómo protegemos. Entonces, tenemos un montón de factores que condicionan muchísimo el resultado. Y podemos estar Exacto. haciendo o pensando que estamos haciendo todo bien y hay algo que seguramente no controlamos y es eso lo que nos va a pasar factura. Así que es importante Y que res- conozcan el sí. caso clínico y lo puedan manejar, pero sí tratar de ser meticulosos en los procesos y así tratar, digo siempre que la palabra garantía o garantizar no existe en ningún lado, menos en la odontología, pero tratamos de disminuir las posibilidades de errores, por lo menos a corto plazo. Y respecto a lo que te preguntaron de la duración, por ahí este es un tema donde por ahí el odontólogo, cuando está hablando con el paciente, se mete en un lugar medio escabroso, porque uno no puede prometer la duración, porque los pacientes, todos los pacientes son distintos, uno puede garantizar el trabajo hasta cierto punto respecto de la duración, porque hay un colega nuestro de Buenos Aires que dice, una heladera trabaja las 24 horas y solo tiene un año de garantía. Nuestras restauraciones trabajan las 24 horas. Entonces, garantizar 5 a 10 años es muy riesgoso porque está el factor biológico, más hoy asociado al bruxismo, que si uno no tuvo en cuenta los detalles eh, de ese paciente respecto a su biología, o el paciente sufre algún problema personal que le aumenta su nivel de estrés, puede hacer fracasar cualquiera de las restauraciones muy bien hechas que tengan en boca, si no tiene un sistema de protección, por ejemplo, una placa. Entonces, por Por ahí eso digo, garantizar, este colega muy inteligente decía, por ahí nos metemos a decir, una prótesis completa dura 5 años y una heladera que tiene el mismo nivel de funcionamiento tiene una garantía de un año. Entonces, garantizamos un año y con todos los cuidados que le exigimos al paciente que tiene que cumplir, venir cada 6 meses a la consulta, a controlarse y poder nosotros tener control de la evolución y el mantenimiento de esa restauración, podemos garantizarle tal vez 5 o 10, por pero si el eso, paciente fíjate cumple. que se usa el ejemplo también de un BMW, un Audi, un auto tiene certificación europea y tienen garantía de 2 años, 3 años, como Exacto, mucho. exacto. Estamos hablando de Sí. máquinas que funcionan, que trabajan y que nadie tiene un problema con eso. Y Y que tienen una nosotros, marca atrás de sí, garantía, digamos. nosotros criollos Sí, del Nordeste, sí. vamos a garantizar algo semejante No, a, a tantos años. El material tiene una el garantía propia material. del material. Exacto. Ahora, del funcionamiento en boca, no sé. Después, por ejemplo, hay un montón de problemas donde te dicen carillas lente de contacto de 0,1 o 0,2 de espesor. El disilicato de litio creado por Ivocler, del manual y de uso del prospecto, te recomienda 0,6. Todo lo que esté por debajo de 0,6 es compatible con fractura. Entonces, el que quiere hacer carillas más delgadas, las está haciendo porque quiere, no porque el fabricante lo permita. No porque lo sugiera el fabricante. Hay varias preguntas más. En cuanto al costo de inversión, ¿de cuánto más o menos se hablaría? Y hay otra pregunta que es más técnica, que me parece más apropiada, que dice, ¿los reparos anatómicos ya se obtienen con la fresadora o el operador tiene que personalizarlos? Vamos, no puedo responder de forma directa a la parte de costos, que después nos vamos a ver la semana que viene. El que hizo esa pregunta, que me encuentre la semana que viene. Sí, No tengo ningún problema en Yo hablar de fui, costos porque yo lo yo me viví. refiero al tema de costo de inversión de la aparatología que requiere para realizar estos tratamientos en el consultorio. sí, por eso es Lo múltiples charlamos variables. Ajá. del tema de costos, lo charlamos la semana que viene. ¿Sí? Vamos a hablar Súper. ya ahí un poquito más en castellano y ahí sí les voy a decir qué y cómo y cuánto.
Después, Aparte hay distintas maneras de ingresar a a un la montón. era digital. Uno puede, yo le decía el otro día, uno por ahí puede trabajar no teniendo laboratorio propio, pero sí trabajando con un laboratorio que ya trabaja en con la tecnología digital y uno ir incorporándose de a poco con el equipamiento, pero sí ir perfeccionándose y tomando cursos para ir ingresando, ¿sí? Claro, En un yo modelo soy lo híbrido, que se le digamos. llama un chair site, digamos. Yo soy el que Sí, trabaja, diseña, imprime, trabaja con el paciente de nuevo y hago todo el proceso. Yo soy técnico de laboratorio y odontólogo y especialista en prótesis. Entonces es como que me metí yo solo en este quilombo. Me tal gusta, pero cual, es ¿eh? muy Tal laborioso. cual. Y no es para todo, no es que nadie, no, que no se puede hacer, pero no es para todos, no a todos les gusta todo ese proceso. Entonces, así como dijo recién la doctora, hay muchas formas de participar y de trabajar de esta manera sin meterse en la boca del lobo y sin fallar en el intento y tratar de vivirlo de la mejor manera. Me quedó la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Los reparos anatómicos ya se obtienen con la fresadora o el operador tiene que personalizarlos? Hay una teoría. Yo tenía primero una fresadora hace 5 años que te daba una anatomía al 60% y el resto había que caracterizar. La fresadora que tengo ahora, eh, yo considero que es un 90% de la anatomía. Entonces, trato de cada vez intervenir menos en el postprocesado. Trato de que esté todo diseñado perfecto como quiero para que la máquina alargue la pieza que yo le doy. ¿Por qué? Porque hay por lo menos 4 tendencias anatómicas, ¿sí? Ahora, a todos nos gusta una forma de dientes diferente. Y todos, usando el ejemplo de que yo cuando hago mi firma me sale siempre igual y siempre es la misma, con una colita más o una colita menos. Entonces, cuando yo hago y yo tengo que fabricar con mi mano un diente, yo hago siempre el mismo. No tengo la inteligencia motriz de hacer ahora un tendencia triangular, ahora uno con periquematías, ahora uno con esto. Yo hago siempre el mismo diente, eh, porque es difícil hacer diferentes anatomías. Entonces, esa caracterización hay que dejársela al sistema, al programa. Si te dio una librería de 100 dientes, usaste una, hace todo para respetar esa biblioteca y esa anatomía hasta el final y que la fresadora te largue la caracterización final terminada. Te da las características necesarias para no intervenir. Si esa era la pregunta, tranquilamente puede salir de la máquina y se puede cementar. No hace falta tocar. Profe, sería entonces que mientras mejor esté escaneado, digamos, mejor, menos detalles habrá que perfeccionar. Exactamente. Mientras mejor esté preparado, escaneado y diseñado y el laboratorio sea bueno, al salir la restauración, sale prácticamente terminada. No hay que hacer más nada que sacar, darle el colorcito y terminar. Ojalá podamos hacer alguna demo en algún momento de lo que sea, cómo sale la restauración de un fresado y qué hago yo para terminarla, porque no hago nada. Le hago un poquito de color y ya está. Hace toda la máquina. Otra pregunta, ¿es Sí, recomendable probarla a las carillas antes de cocinarlas o ya salen listas para colocarla? indistinto. Mucho tiempo las probé así en el estado lila. Mucho tiempo las probé así porque es más blandito para gastar. También puede tener errores porque se me han roto. Pero lo ideal es cuando salen, cortar y cristalizar. Y si uno las quiere probar porque está aprendiendo en el proceso, las puedes probar en cualquier momento. No hay ningún momento que sea ideal. Sí, ya cuando tenés el color, sería bueno valorar adaptación, color, textura, brillo. Pero no hay ningún problema. En cualquier momento lo puedes hacer. Muchísimas gracias. No, yo creo que te hemos agotado, Enzo, a preguntas. Estoy Bueno, con la chicos, garganta rota. sí, la verdad, un grupete, mira, más de 400, de a poquito van saliendo ya los que consideraron que ya está y se quedaron los que tenían más preguntitas. Bueno, a todos muchísimas gracias.